Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre relación masa y fuerza. Comenzaremos la clase definiendo qué es la masa. La masa es una propiedad cuantitativa. Cuantitativa significa que podemos expresarla a través de números. Cuando usted escuche una propiedad cualitativa es aquella en la que no se puede expresar con números. Un ejemplo, yo puedo decir que mi altura es de 1,56 m. Es algo que puedo expresar en números. Pero yo también puedo decir que soy una persona muy emotiva. No puedo expresar en una cantidad numérica mi emoción. Es algo cualitativo. La masa es una propiedad que vamos a expresarla siempre a través de números y nos permite saber la cantidad que existe de una sustancia y mide la cantidad también de materia que va a poseer un cuerpo. Ejemplo, usted se va a un centro de salud y le dicen antes de ingresar al doctor tiene que ir a prepararse. En preparación, ¿qué es lo que hacen? Miden su altura y también le pesan. Usted puede saber cuánta materia tiene su cuerpo a través de pesarse. Cuando le dicen, usted pesa 54 kilogramos. Esa es la cantidad de materia que tiene su cuerpo. Es la masa de su cuerpo. La unidad con la que se va a medir la masa, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Pero no significa que si no está en kilogramo ya no es masa. Existen subunidades del kilogramo que también vamos a utilizar para poder medir o saber la cantidad de masa o de materia que tiene un cuerpo. Generalmente se menciona que la masa siempre debe de ir en kilogramos, aunque hay variaciones. Se puede ir en una subunidad. En los laboratorios se utilizan muestras muy pequeñas para poder realizar los experimentos. Por esta razón, es lo que les mencioné anteriormente. No siempre la masa se va a medir en kilogramos, a pesar de que es la unidad internacional. En los laboratorios, como las muestras deben de ser en cantidades sumamente pequeñas, vamos a utilizar subunidades. 1 kilogramo de masa equivale a 1,0 por 10 a la 3 gramos. O también podríamos medirle en miligramos, en gramos y ya no en kilogramos, en algo más pequeño. Pero la masa siempre va a estar en kilogramos, gramos, miligramos o también hay países en donde se utiliza las libras, que es para medir la cantidad de masa que tiene un cuerpo. Ahora vamos, ya tenemos un poquito claro que qué es la masa. Ahora vamos a ver, a aclarar qué es la fuerza. La fuerza, desde un punto de vista dinámico, se la puede definir como aquella capaz de generar movimiento y cambiar el estado de reposo de un cuerpo. La fuerza es la acción que se ejerce sobre un cuerpo para poder producir movimiento en ese cuerpo. Cuando un cuerpo no se mueve, está estático, se va a denominar a este cuerpo en un estado de inercia. Cuando algo no se mueve, es estado de inercia. Un ejemplo, el cuadro que se encuentra detrás de mi persona está en un estado de inercia porque no se mueve.
Pero para sacar de ese estado de inercia, yo puedo aplicar una fuerza y lo muevo. Eso es la fuerza, la acción que ejerzo sobre un cuerpo para poder producir movimiento o para sacarlos de su estado de inercia. Un ejemplo en la diapositiva que tenemos en este instante está un niño en su bicicleta. La bicicleta está en un estado de inercia, no se mueve, y el niño, al momento que se sube, comienza a pedalear, ejerce una fuerza en los pedales y provoca un movimiento en la bicicleta. Recuerde, fuerza es la acción que ejercemos sobre un cuerpo para poder producir movimiento. Vamos a encontrar dos tipos de fuerza, una fuerza de contacto y una fuerza de distancia. Una fuerza de contacto es aquella en donde necesitamos que exista una interacción entre los dos objetos, entre la persona o el objeto que produce la fuerza y el que la recibe. Aquí en la diapositiva está un ejemplo de un señor moviendo un cochecito con cajas. Para poder mover el coche con las cajas, el señor debe de sostener, de tener un contacto con la caja para poder ejercer la fuerza y que se mueva. Mientras que en la fuerza de distancia, esta se produce sin la necesidad de que se de un contacto físico entre los cuerpos. Un ejemplo, para mover el cuadro, yo tuve que tocarlo. Esa es una fuerza de contacto. Yo toqué al objeto y al momento de tocarlo se produjo una fuerza. En cambio, digamos, yo tengo aquí este pedazo de algodón. Lo coloqué en mi mano y simplemente soplo. Se movió, salió de su estado de inercia. Yo ejercí una fuerza sobre este objeto sin necesidad de tocarlo. Nunca lo toqué. Otro ejemplo es las frutas de los árboles cuando se caen. Están maduras y se caen por sí solas. Nadie les está tocando. No hay una persona o un ente mágico que vaya por los bosques arrancando las frutas, se caen por sí solas por la acción de una fuerza llamada gravedad. Recuerde, cuando necesitamos tocar el objeto para producir la fuerza, es una fuerza de contacto. Pero cuando no tocamos el objeto, no es necesario el contacto físico, es una fuerza de distancia. Son dos tipos de fuerza. En las dos necesito ejercer una acción para poderlo mover. La diferencia es que en uno voy a tocar el objeto y en el otro no lo voy a realizar. La unidad para medir la fuerza es el newton o lo vamos a encontrar con la letra N. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro por segundo. Entonces, según mi ecuación, según la fórmula que tengo ahorita en mi diapositiva, yo sé que la fuerza es igual al peso del objeto por la velocidad en la que se desplaza mi objeto. Esa es mi fuerza, el peso del objeto por la velocidad. Y la unidad de medida de la fuerza son los newtons. Tenemos ahora un poquito más claro una idea de lo que es masa, de lo que es fuerza, pero aquí en esta diapositiva vamos a hacer una aclaración que suelen confundirse. Es una de las cosas que se confunde con mayor normalidad las personas. Peso y masa no son lo mismo. Cuando usted va a una
una farmacia a pesarse o al centro médico, si le dice su peso es de 125 libras y su masa es 125 libras, no es lo correcto, está mal, no es lo mismo. Peso y masa son cosas diferentes. El peso está en relación a la fuerza que existe en nuestra Tierra, a nuestra gravedad. Mientras más gravedad hay, más peso hay. Mientras menos gravedad hay, menos peso hay. Mientras que la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Eso no va a cambiar. Ejemplo, yo me peso, yo voy a una farmacia y me dicen que mi cantidad de masa es 54 kilogramos. Esa es mi masa. Mi peso en la Tierra es de 54 kilogramos, pero si yo viajo a la Luna, donde no hay gravedad, mi peso en la Luna va a ser menor porque no hay gravedad. No significa que yo adelgacé y que mi masa ahora es menor. No, mi peso disminuyó porque no hay gravedad en la Luna. Mi masa sigue siendo 54 kilogramos. En la Tierra, en la Luna o en otro planeta de mi sistema solar, mi masa es la misma, nunca va a cambiar, al menos que haga actividad física, pero eso es otra cuestión. Mi masa no va a cambiar, mi peso sí va a cambiar. El peso, nunca se olvide, está relacionado directamente con la gravedad. Si un planeta tiene más gravedad que la Tierra, entonces allá mi peso va a ser mayor a que el que tengo en la Tierra. Pero si yo me voy a la Luna donde no hay gravedad, mi peso es menor. No porque usted adelgazó, sino porque hay menos gravedad. Lo que se cambia es el peso. Lo que nunca va a cambiar es la masa. Vamos a hablar ahora de la relación masa y fuerza. Sabemos qué es la masa, sabemos qué es la fuerza, sé las unidades para medirlas, pero ¿cuál es la relación entre estas dos unidades? La relación es la fuerza que vamos a necesitar ejercer en relación a la cantidad de masa que tiene un cuerpo. ¿A qué me refiero? Mientras un cuerpo tenga mayor cantidad de masa, usted va a necesitar ejercer mayor fuerza para poder mover el objeto. Mientras un objeto tenga menor masa, la fuerza necesaria para producir un movimiento va a ser menor. Ejemplo, digamos que yo tengo aquí una roca, ya. Imaginariamente asumamos que aquí hay una roca. Y aquí tengo mi pedazo de algodón. Para poder mover la roca que tiene más masa, yo voy a necesitar realizar más fuerza. Pero para mover el algodón que tiene menor masa, yo realizo menor fuerza. Otro ejemplo, digamos, usted quiere mover una refrigeradora y una pelota de fútbol. Para poder mover una refrigeradora que es muy grande, necesitamos aplicar mucha fuerza. Pero para poder mover la pelota, solamente lo pateamos con una fuerza pequeña y ya hay un desplazamiento. Esa es la relación que existe entre masa y fuerza. La masa nos va a permitir saber la cantidad de fuerza que vamos a necesitar aplicar en un objeto para producir su movimiento. Isaac Newton nos trata de explicar esta relación en el siguiente párrafo. Él nos los plantea de esta manera. Nos dice que la relación entre la masa y la fuerza, esta dice que una fuerza puede cambiar la intensidad, la velocidad de un objeto, es decir, provoca una aceleración. Y la aceleración es directamente proporcional a la sumatoria de las fuerzas.
que se ejerce sobre un cuerpo y que es inversamente proporcional a la masa de un objeto. ¿Qué es lo que nos dice Isaac Newton? Que mientras un cuerpo se mueva con hay una aceleración, tiene un mayor movimiento, significa que hubo más fuerza. Y si un cuerpo está más lento, significa que hubo menos fuerza. Pero aquí también para acelerar y detener un objeto interviene la masa. Si es un objeto pesado y un objeto liviano, el objeto liviano se va a mover con mayor facilidad que un objeto que tiene mayor cantidad de masa. Recordemos, la relación entre masa y fuerza es que mientras más masa tenga un objeto, mayor fuerza necesito aplicar. Mientras menos masa tenga un objeto, menor es la fuerza que voy a aplicar. Mientras más fuerza aplique, va a haber una aceleración en el objeto, se va a mover más rápido. Mientras menos fuerza aplique, mi objeto se va a mover más despacio. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada aporte a su desarrollo académico.